Bueno, buenas noches para todos. A continuación vamos a ver un video de cómo utilizamos el bus, el Enterprise Service Bus de Mute para la comunicación con los proveedores de Prisa, DHL y Servientrega para el proyecto de Calzones en el 2017. Los integrantes son Jason Camacho, Edgar Ortiz, Sergio Gracia, Felipe Vanegas y Jorge Puentes. Entonces, pues vamos a cerrar esta parte acá y nos vamos al Mir. Eh, Vamos a empezar con el flujo del archivo de Prisa. Básicamente lo que hacemos acá es leer de una ruta donde supuestamente para el proyecto el proveedor de Prisa genera unos archivos con los estados de las órdenes, el cual se tiene que leer el archivo que está separado por comas, es un CSV, y se debe leer pues la orden y se debe cambiar el estado. Entonces para eso definimos aquí una actividad para leer el archivo. Está leyendo de esta ruta C de Prisa. El archivo tenemos un ejemplo el cual está con el nombre calzones y la orden es la número 2. Entonces si editamos ese archivo, vemos que la estructura es separada por comas, el número de la orden, los nombres, bueno, direcciones y demás, y el último es el estado en el cual se encuentra, que en este caso lo vamos a colocar como recibida por deprisa. Entonces, él viene y lee el archivo, digamos que transforma ese archivo a un string, y él lo carga en un payload, y por medio de un split separado por comas, podemos obtener el ítem o el valor del primer campo, que sería el ID de la orden. Después establecemos otra variable utilizando lo mismo, haciendo un split por comas, pero obteniendo el valor de la última columna, que es la del estado de la orden. Y pues definimos una tercera variable, que es el proveedor de Prisa, para consumir un web service. Eh, Ese web service es el que se encarga en el sistema de calzones actualizar el estado de la orden, el estado que ha leído de Prisa. Entonces, ese web service me pide un ID de orden, el proveedor y el estado, que son las tres variables que estamos definiendo acá. Entonces, la del proveedor que decía de Prisa, el estado que viene del archivo y el ID en la orden que viene del archivo. Acá se hace la configuración para consumir un web service de tipo SOAP. Acá cargamos un WSDL, donde lo tenemos, este de abajo. Acá cargamos este WSDL, que es el que contiene la ruta del endpoint del servicio. Para este caso, lo tengo en un mock de SOAP UI, que va por el puerto 8580, que es este servicio que estamos viendo acá. Este es el WSDL. Le hago un mock porque en el proyecto los servicios están en otra máquina y en este momento pues no la tenemos disponible. Entonces acá se hace la configuración de ese WSDL. Entonces él dice que está en el localhost 8580, que era el que les decía acá, 8580, que es el mock, y define qué operación es la que va a consumir. Entonces es editar orden, proveedor, mensajería, estado. Entonces básicamente lo que hace es a todos los productos que se hayan ido para deprisa de esa orden, les va a actualizar el estado al que venga en el archivo plano. Bueno, acá ya lo tengo ejecutando, pero podemos correrlo. Voy a correr el de leer proveedores, leer deprisa, digo. Esperamos que él cargue.
y vemos que digamos que este proyecto que se llama leer deprisa está desplegado. Entonces básicamente cualquier archivo que yo coloque en mi ruta C deprisa, él lo va a leer y pues va a hacer lo que le configuramos. Entonces yo tengo un archivo de prueba, este lo pego acá, lo pego, lo pego acá y automáticamente el archivo desaparece. Si vamos acá al mule, entonces él dice que ha leído el archivo y que bueno, acá en el logger yo le puse qué estado me retornaba ese archivo, que es leída por deprisa. Acá en el logger yo le dije que me retornaran el estado de las variables, el estado que iba a actualizar. Si vamos al SOAP UI, el mock que les comentaba del 8580, vemos que llegó una petición. Podemos abrirla y ver que llegó el ID de la orden 2, que era el que estaba en el archivo, el proveedor de prisa, que ese sí lo dejamos en una variable en el mule, y el estado que trae el archivo para esa orden. Y vemos que en el response él nos retorna un true, que digamos que actualizó correctamente la orden. Listo. Ahora ese es por el lado de leer el archivo de prisa automáticamente. Ahora vamos a mirar el de consultar el proveedor de servientrega, que es una base de datos, y el de DHL, que es consumir un web service. Entonces para eso establecemos este HTTP, que va a ser como la ruta o el recurso REST que vamos a publicar para acceder a esta funcionalidad. Acá leemos los parámetros, es decir que como de REST vamos a escribir el ID de la orden. Entonces vamos a llamar el recurso y vamos a enviar el ID de la orden. Entonces acá en esta variable estamos leyendo el ID de la orden. Y para este proyecto se debe incluir el JDBC de SQL, porque en este caso tenemos la base de datos servientrega en SQL con el nombre de la base de datos y la configuración de los campos como tal, que se describe en el documento. Esa configuración de esa conexión a la base de datos la hacemos acá en los global elements. Le damos a editar y vemos que acá está la conexión a la base de datos con un usuario y con un password y el JDBC. Si probamos la conexión, nos dice que es satisfactoria, es decir que se conectó a esta base de datos para revisar el estado de una orden. Ahora, ya teniendo eso, utilizamos un conector de base de datos, le establecemos el conector de configuración, que fue el que acabamos de ver, y le decimos que el tipo de operación es un select, pero va a ser de tipo dinámico para poder enviar el ID de la orden que llega en el servicio REST. Entonces hacemos un select para validar si hay un estado o no hay un estado por parte de servientrega. Entonces acá utilizamos este choice y decimos que si no trae estado, entonces no pasa nada. Entonces dice el detalle no tiene estado. Pero si el estado es diferente de vacío, de 0, entonces establecemos el estado, es decir, el select que hicimos en la base de datos, traemos el campo estado, declaramos una variable que se llama servientrega para poder llamar el mismo web service que está en el mock, en el SOAP UI, donde está el estado, donde envió el ID de la orden, el proveedor de mensajería y el estado, que en este caso es servientrega, por lo que lo estamos estableciendo acá.
Y lo mismo acá, es el mismo consumo que vimos en el de prisa, donde vemos que él se está conectando al 8580, al local, que es el mock del SOAP y que está utilizando la misma operación para actualizar el estado del proveedor de mensajería. Entonces, si nosotros encontramos un estado en Servientrega, actualizamos todos los detalles de la orden. Si actualizamos todos los detalles de la orden que, que tengan el proveedor Servientrega con el estado que encontramos en esa base de datos. Digamos que hasta aquí es el tema de Servientrega. Ahora, lo dejamos en el mismo recurso para hacer un solo llamado, el de DHL. El DHL es consumir un web service donde enviamos el ID de la orden y consumimos una operación que se llama check shipment status. Acá también se importa el WSDL, el archivo WSDL, y también tenemos un mock con ese WSDL corriendo localmente para hacer la simulación del proveedor de mensajería de DHL que está corriendo por el puerto 9062, donde tiene estas dos operaciones. Venimos acá al mule, revisamos la conexión. Entonces acá pues, está el nombre de mi máquina por el puerto 9062 y la operación de chequear el estado. Como él nos retorna esta operación, nos retorna un estado, un string. Entonces, en este caso, como es un mock, estamos dejando en tránsito de HL. Se hace una transformación de ese resultado a un string, a una variable, para determinar el estado de DHL. Acá establecemos la variable DHL y hacemos lo mismo, un mensaje de transformación, donde enviamos el ID de la orden, el proveedor de mensajería y el estado, donde en este caso el proveedor de mensajería es DHL, que lo estamos estableciendo acá, el ID de la orden que está llegando desde el principio y el estado que está retornando el mock de DHL. Hacemos el llamado al mismo recurso que es el mock que tenemos y pues digamos que establecimos un string en el log que nos diga que los estados están actualizados. Entonces vamos a subir ambos. Vamos a subir el de los proveedores y el de prisa. Entonces para el ejemplo, mientras esto carga, para el ejemplo de Servientrega, acá en la base de datos tenemos un ID orden 2 donde el estado está en tránsito. Entonces este en tránsito nos debería llegar a SOAP UI. Pues actualicémoslo a en tránsito Servientrega para ver la diferencia. Entonces en la base de datos tenemos en tránsito Servientrega, venimos al mock y ambos están desplegados, tanto el consultar proveedores, que es este flujo, el de Servientrega y DHL, como el de prisa, que es el de los archivos. Para acceder a ese recurso, entonces acá configuramos que él va en el localhost, va a ir por el puerto 9061 y el recurso se llama proveedores. Acá ya tenemos una de prueba donde decimos localhost 9061 proveedores y enviamos el parámetro por REST, el ID de la orden en 2. Entonces vamos a ejecutarlo. Ahí está cargando.
ya nos retornó el true. Si vamos al Mule en la consola, vemos que acá hay un llamado y el finalizar del flujo que dice que los estados están actualizados. Es decir, que si vamos a SOAP UI, vemos que hay un consumo por parte de DHL y hay dos operaciones, dos llamados a la operación. El primero es el de Servientrega, como está en el flujo, y acá vemos el estado que está en la base de datos que actualizamos, y vemos otro posterior que es el llamado a DHL, es decir, que es acá hacemos el llamado a DHL, él viene a este mock y podemos realizar esta petición donde enviamos el ID 2 y él nos retorna y nos dice que está en tránsito DHL. Ese valor pues lo podemos cambiar aquí en la respuesta del mock, donde podemos decirle entregado, entregado DHL. Entonces si volvemos a hacer el llamado, vemos acá de nuevo que actualizó la información. Vamos a SOAP UI y vemos que llegó otra petición en la cual envían el mismo ID 2 y retorna el entregado de HL, que fue el que actualizamos. Bueno, pues esto fue lo que básicamente utilizamos del bus Mule para poder hacer la comunicación con los estados con los estados de los proveedores de DHL, Servientrega y de Prisa. Digamos que cada uno de estos proyectos genera un WAR, el cual es desplegado, puede ser desplegado en un servidor Tomcat o en un servidor JBoss. Nosotros, digamos, en Solmitel los dejamos corriendo acá locales y sobre esto hicimos la presentación final. Entonces espero que les haya quedado un poco claro el tema. Estos flujos de Mule son algo sencillos. Solo es configurar algunas cositas y ya, no es mucho. Muchísimas gracias.